Hola estudiantes de la Escuela Empresarial de Educación, una vez más su profe Dama, eh, esta vez hablándoles de la economía global, pues en vista de que estamos trabajando la temática de la globalización. Entonces vamos a iniciar preguntándonos qué fue lo que cambió, porque siempre nos dicen que cambiaron muchas cosas, pero no nos dicen las cosas que cambiaron. Para los estudiantes y las estudiantes que nacieron después de los años 90, quizás muy pocas cosas cambiaron, pues nacieron ya en la sociedad de la información, mientras que los que nacimos antes y estamos un poquito más viejitos y viejitas, percibimos qué fue lo que cambió, pero lo sabemos nombrar, lo sabemos categorizar, de pronto no, pero sí es importante saber nombrar qué fue lo que cambió, porque sí lo podemos ejemplificar. Un ejemplo para mí o desde mi vida es que yo tuve una amiga cuando tenía como 13 años, y eso es hace muchos años, y hace más de 20. Y ella las llevaron a vivir a los Estados Unidos. Y yo le escribía una carta y eso se le demoraba días para que le llegara. Y luego esperar un montón de días para recibir la respuesta. Y claro, había una emoción detrás de ello, una magia, pues escribir la carta, ir al sello postal, enviarla, luego esperar que llegue la carta, ¿cierto? Y eso tenía una magia. Pero cuando unos pocos años después, ya para el año 2000, se masificó un poco más la internet y con ello el uso de los correos electrónicos, había ya una magia distinta. Yo ya le escribía, máximo, al otro día ya tenía respuesta. Y si nos venimos un poquito más acá, con las redes sociales, ya uno habla más con los amigos y los familiares que tiene lejos que con los que tiene aquí cerca. No es por nada ni nada, pero con esas redes sociales, hola, ¿qué más? ¿Cómo amaneciste? Sí, qué bueno, mucho frío, compraste los guantes, no sé qué, y allá, ¿qué en horario están? Están en verano, ay, ve, qué maravilla. Y los que viven aquí cerquita, aquí presa llamar. Entonces, mire que hubo cosas que cambiaron, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es a eso que llamamos sociedad de la información? Entonces, antes había una sociedad que no era de la información y ahora sí. Eso fue uno de los cambios. Entonces, bueno, ¿y eso qué significa? Porque en la televisión lo escuchamos, en las revistas lo leemos, en los memes, en todas partes encontramos la sociedad de la información, pero ¿qué es eso? Eso es precisamente lo que les decía, la capacidad que tiene la humanidad hoy en día de enviar y recibir información de manera inmediata, casi que en tiempo real, la diferencia es de segundos en cualquier parte del mundo. Eso es sociedad la información, eso que les acabé de ejemplificar. Entonces, sigue como aquello que percibimos, que sentimos, que experimentamos, tiene un nombre que hemos escuchado, pero no sabemos asociar, ya lo sabemos asociar. A eso es a lo que se le llama sociedad de la información, a esa capacidad que tenemos ahora como humanidad de compartirnos en tiempo real, inmediato, la información que queramos, ¿cierto? Lo que sentimos, lo que sucede, el chisme, lo que sea. Pero entonces la sociedad de la información tiene unas características que tengo escritas acá. Primero, uso y desarrollo de las tecnologías informáticas de la comunicación o TICs. El libre flujo de la información y el conocimiento.
Sabemos que algunos países que son abiertamente tiránicos o totalitarios, pues censuran de manera abierta la información. Los países democráticos también lo hacen, pero de manera solapada. Y si no, recordemos qué pasó con Wikileaks, que apenas él mandó una información que no querían que se supiera, ¡pum!, le metieron delito. Entonces, ahí hay una crítica, ahí hay algo en lo que pensar. Comunicar de forma inmediata. Esa es la tercera. La cuarta, influenciar a las personas. Y ahí tenemos un cambio dentro de nuestra sociedad, porque ahora hay una profesión que antes no existía, que son los famosos influencers. No hablemos de youtubers, que eso no es una profesión. Los influencers de alguna manera sí, porque ellos mínimamente tienen que haber hecho alguna cosita de marketing. Otra, acelerar el desarrollo tecnológico. Ayuda a eso. Eliminar la presencialidad. Como les decía, antes es más fácil mantenernos conectados y comunicados con una persona, un familiar, un amigo del exterior que con los que viven aquí a unas cuantas casas. Ay, vea, no hablemos de eliminar la presencialidad porque vea, me toca el corazón. Mire cómo estamos recibiendo las clases por el coronavirus. Entonces ahí está, vea, eliminaron la presencialidad. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se han sentido ustedes con eso? ¿Sí les gusta eso de la no presencialidad? Otro interrogante. Como les decía, el nacimiento de profesiones y la transformación digital. Cuando uno iba a pagar a Flamingo, que fía porque confía, y es una pauta no pagada, había que sacar unas libretas, pero allá hay unos estantes de unos archiveros, le ponían el abono, y uno guardaba los recibos, ¿cierto? Y así eran todos los almacenes donde uno sacaba, y es que el club. O en los bancos también la misma cosa, toda lapicerito, ¿cierto? Hasta la educación, las hojas de vida, las planillas de calificaciones, todo en físico y a lapicero. Eso ya murió, ya todo es digital. Y la idea es eliminar el papel. Yo sigo siendo un poco tradicionalista, ustedes saben que soy un poco viejita y me hace mucha falta el papel. Pero se supone que yo debería tener acá una tablet o el celular o alguna otra herramienta digital con esta información que tengo aquí escrita. Bueno, vamos a ver los cambios poblacionales. Los cambios poblacionales tienen que ver con la explosión demográfica. En los últimos 30 años hemos visto que nos hemos convertido en el doble de la población que existía. Y 30 años es solo una generación. Y sí, es verdad, es la generación de la libertad sexual, pero con ello también se supone que es la conciencia social, la conciencia ambiental y se supone que también con ello es la repartición masiva de los métodos anticonceptivos. Entonces, en términos poblacionales hemos aumentado mucho a pesar de todo esto que les miento. No más en Colombia, un ejemplo, según el DANE, en los años 70 éramos 25 millones y para el año 2000 éramos más de 42 millones, ¿sí? Ellos hacen una proyección. Si seguimos creciendo como seguimos creciendo, o como lo hemos venido haciendo en estos últimos 30 años, para el 2050 vamos a ser 70 millones de colombianos. Y si en el 2020 ya casi llegamos a los 50 millones y ya vemos qué es lo que sucede en el metro de Medellín, imagínense cuando seamos 70 millones. Hay algo que pensar. Con esto también hablamos del acelerado proceso de urbanización
y metropolización. Abandonamos los campos, abandonamos la vida del campo y nos venimos a gozar del lujo, las luces y el asfalto, que es la ciudad. Entonces, esos son cambios poblacionales. Cambios sociales. No hay muchos cambios sociales. Podríamos decir que es la misma desigualdad social, pero los ricos más ricos y los pobres más pobres. Entonces, en términos sociales, podríamos decir que disminución del campesinado, obviamente porque ya no queremos vivir allá en el campo, sino que queremos venir aquí, los centros comerciales, el cine, los hospitales y toda el capital que nos ofrece la urbe. Bueno, la comunicación de masas, el consumismo, ¿cómo se me iba a olvidar? Sí, como es importante mi cuaderno. Anteriormente comprábamos lo que necesitábamos y no nos fijábamos en marcas. Lo necesitábamos, eso era lo que se vendía, eso era lo que teníamos a nuestra disposición, eso lo comprábamos. Hoy en día no necesitamos, pero lo queremos y lo compramos y lo tenemos. Entonces son un montón de cosas inútiles, arrumadas, para limpiar o cogiendo mugre y moho. Yo no quisiera saber cuántos closets o cuántos cajones o cuántas cajas tienen de cosas inútiles. Y obviamente la reducción del gasto público. Hoy en día los estados no quieren pagar salud, no quieren pagar educación, no quieren solventar o subsidiar viviendas, no quieren nada. Quieren dejarlo todo a nuestra propia responsabilidad. Pero eso sí, siga pagando impuestos y cada vez más altos. Ahí también hay algo que nos tenemos que cuestionar. Cambios políticos. Se centran principalmente en la creación de los organismos internacionales. Pues, por ejemplo, cuando aquí mataron a Galano y Gaitán, que los dos, pues uno fue en los 40 y el otro fue en los 80. Sin embargo, ningún organismo internacional intervino aquí. Eso se le dio un manejo local. Pero después de los años 90, cualquier cosa que pase aquí de esa índole, ya está aquí. La Organización de Naciones Unidas o la ONU, a ver qué fue lo que pasó. Ya está aquí la Corte Penal Internacional, ya está aquí, ¿cierto? Mirando a ver qué fue lo que pasó, vigilando, controlando. Eso tiene cosas positivas y cosas negativas como todo. También organismos de tipo financiero como el Banco Mundial, ¿cierto? O el Banco Internacional Interamericano de Desarrollo, o EID, el Fondo Monetario Internacional, bueno, ¿cierto? Entonces son esos organismos internacionales que antes no existían y ya existen, ¿cierto? Ahí hay ¿qué será lo positivo y qué será lo negativo de que eso exista? En términos culturales podemos hablar simplemente de una integración cultural. El idioma, entonces yo hablo español y hablo inglés. O hablo español y hablo portugués. O hablo español y hablo inglés. O hablo español y en verá. O hablo español y raizal. ¿Cierto? Entonces es ese intercambio o esa integración cultural. En el vestido también, claro. Yo ya no me he visto de campesina y ni de alpargatas, no, las venden y uno se las pone con los blue jeans y se siente súper cómodo, a veces yo me las pongo, pero también tengo mis tenis, ¿cierto? Que es completamente americano, me gustan también mis pasminas, a veces súper elegantes, que son completamente indias, de la India, del subcontinente asiático. O a veces me pongo unas camisas que parecen
de las geishas en China, ¿cierto? Entonces es esa integración. La música, claro, yo escucho el combo de las estrellas, obvio, me encanta para bailar, tin, 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 espectacular, pero que nadie me quite escuchar, por ejemplo, Guns N' Roses, ay, me encanta, me fascina. O Def Leppard, ay, muchachos, yo estoy muy viejita y me gustan los grupitos viejitos, pero igual, gringos, si me vengo a entender, o a veces que soy un poco más espiritual, me pongo a meditar con música de sonidos, no sé, por allá todos célticos, ¿cierto? Entonces es algo que antes no se daba. Toma tu bambuquito. Cuando yo era niña, las fiestas eran con guitarrita y estaban los carrangueros y paré de contar, ¿cierto? Entonces ya no, ya en la música también. Fechas conmemorativas. San Valentín no existía y ya es que celebramos San Valentín. Y solo por mencionar una de las tantas. Los valores éticos y los principios morales también se volvieron mundiales en el asunto, por ejemplo, del matrimonio por amor. El matrimonio por amor en los países como Irán, Irak, Afganistán, eso no, ni siquiera se contemplaba, o en la India, eso no se contemplaba, matrimonios por amor. Y nada más eso ya es un cambio, ¿cierto? La alimentación, la hamburguesa, papas a la francesa, pizza, eran cosas que eran para de vez en cuando una salida especial. Y ya no, ya son casi cada 8 días, ¿cierto? Antes una vez es que hay otra vez hamburguesa, hay otra vez pizza, hay otra cosa. Mejor una sopita de guineo que hace rato no como. Entonces eso hace parte de lo que cambió en términos culturales. Y también la digitalización del arte. Eso tiene cosas positivas y negativas para los artistas. Para la población es súper genial. Para los artistas tiene su cosa, porque, claro, al ser digital, la masificación. Pero entonces también llega la reproducción y la reproducción, digamos, sin pagar derechos de reproducción. Entonces, pero es de eso ya que se encarguen ellos. Nosotros disfrutemos de la cultura masiva y digitalizada. En términos económicos y ambientales, ¿qué cambio? La privatización estatal, lo que les decía, cada vez hay menos empresas del Estado, más empresas privadas. Por ejemplo, ya la telefonía y el internet en este país es privada, lo que antes no sucedía. En algunos departamentos la recolección de basuras y el aseo también es privada. Aquí todavía tenemos la ventaja de que es pública y así sucesivamente. Y con ello, pues, el incremento de los costos. Con lo de la privatización y ahora con lo del COVID-19 se vivió algo bien particular y es que las EPS, al ser entidades privadas, trabajan en el marco lógico de lo privado. Entonces, las camas exactas, los médicos exactos, el suero exacto, las medicinas exactas. No había nada como de reserva. Entonces, cuando suceden cosas así extraordinarias, tienen que pedirle al Estado que les ayude. Oye, no tenían tantas ganas de ser privados, entonces ahora porque están pidiendo ayuda del Estado. Y el Estado entonces de nuestros impuestos le inyecta capital a lo privado, que eso en realidad no se traduce en nosotros. Entonces hay otro signo de interrogación. Automatización y tercerización de la producción. Vea, ustedes son expertos en eso, la mayoría. ¿Cuántos de nosotros tuvieron familiares o nosotros mismos con máquinas en la casa para trabajarle a terceros? ¿Sí recuerdan eso? ¿Cuánto ganaba? ¿Cuánto era el equivalente? Y después ver lo que yo hice por 1.000, 2.000 pesos, vendiéndolo a 100.000 pesos en un centro comercial. Mejor suspiremos. Sobre términos ambientales, lo mismo de siempre. Gracias al consumismo, gracias a la automatización de la producción que solo piensa en acelerar el proceso productivo a costa de lo que sea, ¿cierto? Entonces, bueno, se nos vuelve como redundante el tema. Ojalá y las medidas para mitigarlo no sean redundantes.
Dejé lo de las transnacionales y las multinacionales para el final porque hice un cuadro de contrastación, porque también es algo que se nos ha dicho, lo hemos escuchado, pero no lo hemos entendido. Las multinacionales y las transnacionales son unas empresas que tienen objetivos y fines completamente diferentes, pero ninguna de ellas son con capital nacional, ni de ciudadanos o compatriotas, como se dice, sino que son capitales extranjeros que llegan al país. Cuando llega con la etiqueta o la característica de transnacional, se debe entender que tiene una sede principal en un país de origen, el que sea. Normalmente tenemos en nuestro país de aquellos con los que tenemos tratados de libre comercio, ¿sí? Que esa es otra característica económica, esos tratados de libre comercio. En Colombia se empezaron a firmar a partir de los años 90. Entonces tiene empresas o filiales en varios países alrededor del mundo. Pero esas filiales y esas empresas dependen exclusivamente de la del país de origen y trabajan según como les digan allá en el país de origen. Entonces no tienen en cuenta ni el contexto, ni la necesidad, ni el valor, ni la moneda, ni nada del país donde se encuentran, ¿sí? Sino que todo del país de origen. El objetivo es monopolizar el mercado, es lograr poner ese producto tan barato, tan barato, tan barato, tan barato, que las otras empresas que existan se quiebren y cierren. Y eso, por ejemplo, pasó con la mayoría de las textileras en nuestro país. Fabricato no existe, Pantes no existe, y muchas de las grandes industrias de este país ya no existen porque llegaron esas transnacionales y monopolizaron el mercado y ya se acabaron. Entonces los de aquí, como dicen ustedes, baila. Por tanto, solo crece económicamente el país de origen. Ejemplos: Apple, Samsung, Volkswagen, Shell, General Electric, McDonald's y la Móvil. Hay muchas más. La tarea. Hay tarea. Vamos a buscar siquiera otras 10 empresas más que sean transnacionales y que estén aquí en nuestro país. ¿Para qué? Para hacer lo posible y no consumir esas marcas. Yo, por ejemplo, tengo un celular que obviamente es de una empresa transnacional, pero en la medida de lo posible trato de comprar muchas otras cosas de origen nacional para que el impacto económico no sea tan fuerte. Bueno, las empresas multinacionales también están en varios países, pero en cada país tiene sus propias reglas y hay variación en los productos, pues claro, porque estas sí se ajustan a las necesidades del lugar donde están, ¿sí? Entonces, los productos donde están, lo que la gente consume, el clima, todos los horarios, la moneda, la ley de la oferta y la demanda, todo el país de origen, del país, del país donde llegan, ¿sí? Su pretensión es extender sucursales por todo el mundo, pero nunca monopolizando el mercado, sino que quieren entrar a ser parte de la libre competencia del mercado de ese país que los está acogiendo, digamos, ¿sí? Entonces usan los conocimientos, los medios que hay en ese lugar y según la legislación de ese lugar donde llegar. Por tanto, da pie al crecimiento económico de los países donde se registran, porque como se registran aquí, entonces tributan aquí. Ejemplos: Adidas, Burger King, BBVA, Falabella, Pepsi,
que se llama PepsiCo en realidad, Toyota, Honda, Hino, que es una empresa de carrocerías, y Nestlé, que es la de Nescafé y otras marcas. Tarea, otras 10 empresas multinacionales. Chicos y chicas, yo digo, dentro de lo peor, lo menos peor. O yo digo, no, mi abuela. Háganse ustedes las preguntas y las respuestas. También vamos a investigar 10 empresas que sean de origen nacional. Yo tengo aquí las mías. Solamente les voy a decir 4, para que ustedes no usen esas 4. O sea que tienen que buscar 10 diferentes. Yo tengo a Bancolombia, tengo a Ecopetrol, tengo a Cementos Argos y tengo a Postobón. Tengo esas 4. Los invito y las invito a que se busquen unas 10 diferentes. Y así empezamos a pensar en consumir nacional y no extranjero, como dice la publicidad. También quiero que hablemos de crecimiento y desarrollo económico, que son 2 temas que a veces se confunden en medio de la globalización. No es lo mismo crecer económicamente que desarrollarse económicamente. Según los indicadores, como indican los indicadores, el crecimiento económico, Colombia le va muy bien. Es el 4.º país de Latinoamérica que más crecimiento económico ha tenido. Y entonces, lo que pasa es que el crecimiento económico no significa desarrollo económico. Cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos del flujo de dinero, de las tasas de empleo y desempleo, de la inflación o el dinero que está circulando en el público y el valor de la moneda. O sea que todos son indicadores numéricos, ¿sí? Cuantitativos. Pero cuando hablamos de desarrollo económico, ya se basa en el índice de desarrollo humano, IDH, que tiene en cuenta 3 aspectos muy importantes. El primero es la esperanza de vida. ¿Cómo así, profe? Exacto. En Colombia se dice que la esperanza de vida es de 70 años. Hay países en África donde la esperanza de vida es de 40 años. Es decir, que si usted llegó a los 40 años y no se ha muerto, ya es un viejito. ¿Qué? Sí. ¿Y eso de qué depende? Eso depende de un montón de condiciones sociales. Principalmente la alimentación, la vivienda y la salud. Con ese índice de esperanza de vida se miran esos 3 factores. Entonces, si en Colombia es 70 años y en algunos países de África son 40 años o 30 años, ahí van mirando ustedes cómo están en esos aspectos. El otro indicador es, eso se llama la educación. Hasta qué nivel educativo llegan sus ciudadanos. Pueden llegar a ser profesionales la mayoría, pueden llegar a tecnólogos, pueden llegar a técnicos, pueden llegar a bachilleres o solo la primaria, o cuánto es la tasa de analfabetismo. Personas que no saben leer ni escribir, que nunca han ido a la escuela. Entonces, ¿por qué es importante saber el nivel educativo? Porque se supone que eso tiene que ver con el valor de la mano de obra, con el valor del salario mínimo, con lo que yo me puedo comprar. Entonces, ahí están evaluando eso. Y el tercer indicador es el PIB o Producto Interno Bruto, que es la platica que le entra al país por su industria nacional. Ni por multinacionales ni por transnacionales, solo por industria nacional. Entonces, cuando un país crece económicamente, pero esas ganancias no son ni para educación ni para salud,
¿Cómo está en desarrollo? Está mal, está muy mal. Y eso es lo que sucede en nuestro país, que estamos y es que creciendo horrible. Somos el cuarto en toda Latinoamérica, eso es una posición, pues no será la mejor, pero es muy buena. Pero ¿y cómo nos vemos a veces en condiciones tan marginales y paupérrimas? Miren ahora con este COVID cuántas personas aguantaron hambre. Ahí es donde se empiezan a ver las realidades sociales y ahí es donde nos empezamos a preguntar entonces ¿dónde está la platica? ¿Dónde está la platica? Sin embargo, pues y para que nos quede la esperanza, según el Fondo Interamericano de Desarrollo, Fondo Interamericano, no, Fondo Monetario Internacional, ay Dios mío, pero ¿qué es esto? Colombia se ubica en los países donde el índice de desarrollo humano es alto. Gracias. Bien. ¿Qué tan cierto sea? Interrogante. Bueno, mis queridos estudiantes, se acabó esta sesión. Un besito y que la pasen bien. Bye.